Historia 1. La noche de los olvidados. El sarcófago maldito. Nunca he vuelto a poner un pie en Ciudad Juárez desde aquella noche de verano del 2000. Y créanme, no es por falta de fe, sino por la marca de algo que, incluso en mis años como sacerdote, no puedo nombrar. La gente de mi parroquia solía decir que la noche en la frontera es diferente, un manto espeso y húmedo que lo cubre todo. Y yo, en mi soberbia juvenil, siempre pensé que era solo una metáfora. Pero esa noche no era una metáfora, era la verdad. Estaba allí por una razón personal, algo que la Iglesia preferiría que mantuviera en silencio. Mi madre, una mujer que había vivido una vida de secretos, me dejó un cofre pequeño antes de morir. Dentro, solo un mapa dibujado a mano de un cementerio antiguo y olvidado en los confines de la ciudad. El Panteón de las Ánimas, un lugar del que los lugareños ni siquiera hablaban. El mapa indicaba una tumba, la de mi abuelo, a quien nunca conocí. Mi madre, en su lecho de muerte, me susurró que allí, en esa tumba, se escondía un secreto que daría paz a nuestra sangre. Cerca de la 1 de la madrugada, cuando el silencio es más profundo y los ruidos de la ciudad mueren, llegué al cementerio. El muro de piedra, desmoronándose y cubierto de hiedra, estaba roto en un rincón, como una boca sin dientes. El aire, que momentos antes era cálido, ahora se había vuelto frío, un frío que se aferraba a la piel y se metía hasta los huesos. No era solo la temperatura, era una sensación opresiva, como si el propio aire se negara a circular. El viento, ausente hasta ese momento, comenzó a soplar con un murmullo bajo y persistente, arrastrando el olor a tierra mojada y algo más. Un aroma dulce y pesado que me hizo pensar en flores marchitas. Avancé entre las lápidas, mis pasos crujiendo sobre la grava. La luz de mi linterna bailaba sobre las cruces inclinadas y las estatuas rotas, proyectando sombras deformes que parecían moverse a mi alrededor. A lo lejos, el toque de una campana, lento y metálico, me hizo detenerme. Era un sonido solitario y fuera de lugar, como si viniera de una iglesia que ya no existía. Me aferré con fuerza al rosario que llevaba en mi mano. Sentía un sudor frío en la frente, no de calor, sino de un pavor que no podía explicar. Después de buscar por casi una hora, guiado por mi linterna y el mapa, finalmente encontré el lugar. Era una pequeña capilla funeraria, una cripta de mármol antiguo, casi devorada por la maleza. El nombre de mi abuelo, Eliseo Ramírez, estaba grabado en la puerta de piedra, apenas legible. El mármol, bajo mi mano, se sentía húmedo y frío como hielo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Las campanadas lejanas se habían detenido. En el silencio absoluto, solo escuchaba el golpeteo de mi propio corazón. Y fue entonces cuando lo vi. Justo sobre el sarcófago, en el centro de la cripta, había una cruz de madera. Estaba partida por la mitad. El madero superior, astillado y roto, parecía haber sido arrancado con violencia. La vista de esa cruz quebrada me golpeó en el estómago. La presión en mi pecho se intensificó y me costaba respirar. Era como si una mano invisible se hubiera posado sobre mi esternón, empujando con fuerza. Algo me decía, con una certeza helada, que esa no era la paz que mi madre me prometió, sino una trampa construida para mí. Con la mano temblando, me acerqué al sarcófago. Sentí un impulso irracional de irme, de correr, pero la curiosidad y el deber de mi madre me mantenían en ese lugar. Con las manos mojadas de sudor, tomé la cruz rota. El olor a madera podrida era asqueroso. Al mismo tiempo, me di cuenta de que el olor de las flores marchitas se había vuelto aún más fuerte. Comprendí que no había vuelta atrás. Con un nudo en la garganta y mis manos temblorosas, apoyé mis manos en la pesada tapa del sarcófago. El aire a mi alrededor se había vuelto denso y un gélido susurro pareció rozar mi oído.
Esteban. La voz era como el sonido del viento en las ramas de un árbol viejo, y era inconfundible. La voz de mi madre. Mi corazón se detuvo. Mi madre estaba muerta. No había duda de que era ella. ¿Pero cómo? A pesar del miedo, mi cuerpo se llenó de adrenalina y no podía parar. Lentamente, haciendo una fuerza que me costó mucho, conseguí mover la tapa pesada del sarcófago. El sonido metálico de la piedra contra la piedra me hizo sobresaltar. El olor a putrefacción se mezclaba con un perfume que me transportaba directamente a mi infancia. La curiosidad me obligó a seguir. Apenas se abrió lo suficiente. Mi linterna iluminó el interior. Mi respiración se cortó. El cuerpo que yacía allí era el de mi madre, intacto, como si hubiera muerto esa misma mañana. Un terror indescriptible se apoderó de mí, y fue entonces, cuando me atreví a mirar su rostro, que vi sus ojos. Estaban abiertos, fijos en mí, y llenos de lágrimas que corrían por sus mejillas. El pavor se transformó en un grito mudo que se apagó en mi garganta. Mis manos se aferraron al borde de la pesada tapa de piedra. Mis nudillos blanqueaban por la presión. El grito se había ahogado en mi garganta, y el eco de las campanas, que antes se habían detenido, ahora regresaba, pero no de una torre distante, sino de mi propia cabeza. Era un tañido sordo, como si un sepulturero estuviera golpeando la campana con un martillo acolchado. Mi corazón golpeaba con la misma intensidad. Mis ojos no podían apartarse de los de mi madre. Estaban fijos en mí, esos ojos, de un azul pálido que yo recordaba tan bien, pero ahora estaban hinchados y enrojecidos. Las lágrimas que bajaban por sus mejillas no eran de tristeza, no, eran densas y negras, como si se hubieran mezclado con la tierra húmeda del cementerio. Un olor dulce y sofocante, el perfume de mi madre, un aroma a lilas y jazmín que ella usaba toda su vida. Inundó la cripta, pero estaba contaminado, mezclado con el hedor de la putrefacción que emanaba del sarcófago. Era una mezcla que me revolvía el estómago, me obligaba a retroceder, pero mi cuerpo estaba paralizado. Con un esfuerzo titánico logré susurrar: «Madre, ¿qué es esto?». Sus labios, resecos y agrietados, se abrieron lentamente. No hubo palabras, solo un sonido horrible, un susurro que no era de ella, sino de la madera podrida crujiendo en la oscuridad. Una voz que no venía de su garganta, sino que parecía salir del mismo sarcófago, del mármol, de la tierra. Él está aquí, para llevarme, y te espera a ti. El sonido era como una docena de voces susurrando a la vez, una armonía grotesca de lamentos. La temperatura cayó aún más. Podía ver mi propio aliento. Mi rosario se sentía como una cuerda helada en mi mano, una burla a mi fe. La linterna parpadeó, y la luz oscilante hizo que las lágrimas negras en el rostro de mi madre parecieran bailar. Me sentí como si estuviera atrapado en una película de terror, pero mis sentidos gritaban que todo era real. Las lágrimas de mi madre no dejaban de correr, y el hilo negro se volvió más espeso. Era como si el luto de la tierra se manifestara en su rostro. De repente, su mano se movió. Un movimiento lento, casi imperceptible, pero lleno de una fuerza sobrenatural. La levantó con dificultad. Sus dedos, esqueléticos y manchados de tierra, se estiraron hacia mí. No eran la mano de mi madre, sino la de una muerta que se negaba a descansar. En la palma de su mano vi algo brillante, un medallón de plata, el mismo que mi padre le había regalado en su boda, pero ahora no era de plata, sino de plomo oxidado. La imagen de la Virgen, grabada en él, estaba desfigurada, como si hubiera sido arañada con furia. El viento regresó con una nueva fuerza, un aullido sordo que resonaba en la cripta. La cruz rota, que había dejado a un lado, cayó al suelo con un ruido sordo. Mi atención se desvió hacia el sonido. Fue entonces cuando la mano de mi madre se aferró a la mía. No fue un toque,
fue una garra. El frío que sentí no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. No era el frío del invierno o el frío de la muerte, era el frío de la eternidad. La garra me apretó con tanta fuerza que casi grité. Sentí el crujido de mis huesos. El medallón que tenía en la palma de la mano se incrustó en mi piel. Grité por la sensación, una mezcla de terror y dolor inimaginable. La luz de la linterna parpadeó de nuevo, y en la oscuridad que me rodeó, vi las sombras bailar. Eran sombras que no venían de la linterna, sino que se arrastraban por el suelo de la cripta, como figuras sin rostro que se movían y se contorsionaban. Unas se unían a otras, se separaban, se contorsionaban como un ballet macabro. El hedor de putrefacción se hizo más fuerte y el perfume de lilas se convirtió en una nauseabunda fragancia que me hizo toser. La mano de mi madre me atrajo hacia ella, con una fuerza que me hizo pensar que estaba a punto de ser arrastrado al sarcófago. La sensación de ser observado se hizo casi física, como si hubiera una docena de ojos invisibles en la oscuridad, fijos en mí. Mientras luchaba por soltar mi mano de su agarre, pude ver de reojo el rostro de mi madre. Sus ojos se habían vuelto completamente negros. Y entonces, como si me hubieran quitado la voz, la vi decir una sola palabra: corazón. No tuve tiempo de entender lo que significaba. De repente, la luz de la linterna se apagó por completo. La oscuridad me engulló y pude sentir la tierra moviéndose debajo de mis pies. Un temblor sordo que no venía de un terremoto, sino de la cripta misma. Unos golpes fuertes y secos comenzaron a sonar, como si alguien estuviera tratando de salir del sarcófago, pero desde adentro el terror me envolvió. La oscuridad era total, opresiva. El frío de la mano de mi madre seguía clavado en la mía, y los golpes, sordos y rítmicos, resonaban en la cripta. Eran 3 golpes secos, una pausa, y luego otros 3. Como un corazón monstruoso que latía desde el interior de la piedra. Intenté liberarme de su agarre, tiré con todas mis fuerzas, pero la mano, muerta, tenía la fuerza de una trampa de acero. El medallón de plomo, incrustado en mi palma, ardía como si estuviera al rojo vivo. Mis huesos gemían de dolor. El olor a putrefacción se intensificó, un hedor tan espeso que me parecía estar masticándolo. El perfume de lilas y jazmines se mezcló con ese olor, creando un aroma nauseabundo que me hizo vomitar. Sentí el ácido en mi garganta, y el calor del vómito en mis labios contrastaba con el frío de la mano de mi madre, que no me soltaba. Intenté gritar, pero el sonido no salía de mi garganta, sino que se ahogaba en un murmullo que se mezclaba con los golpes que venían del sarcófago. «Madre, por favor, suéltame», grité, pero las palabras eran como un susurro en mi boca, inaudibles en el caos. De repente, los golpes se detuvieron. Un silencio absoluto, más aterrador que el ruido, se apoderó de la cripta. Y entonces de nuevo la voz. «Él está aquí, para llevarme, y te espera a ti». El sonido no venía de los labios de mi madre, sino del mármol del sarcófago, que parecía vibrar con cada palabra. La mano de mi madre se soltó de la mía, y mi corazón se detuvo. Mi mano, que antes estaba congelada, ahora ardía. Un dolor punzante, como si me hubieran apuñalado, me hizo gemir. El medallón, incrustado en mi palma, pulsaba con una luz rojiza, casi imperceptible. Era como una herida que brillaba. Con la mano libre, me aferré a mi rosario. Las cuentas, antes heladas, ahora estaban tibias, reconfortantes. La oscuridad seguía siendo total, pero empecé a ver una luz tenue, una luz fantasmal que venía del sarcófago. No era la luz de mi linterna, que había caído al suelo. Era una luz que parecía emanar del propio mármol, una luz verdosa y enfermiza. En su resplandor vi el rostro de mi madre de nuevo,
Sus ojos, que antes eran de un negro total, ahora estaban fijos en mí, pero su mirada ya no era de terror, sino de súplica. Y de nuevo, sus labios, resecos y agrietados, se abrieron. Corazón, el corazón de la tierra, lo tiene él. De pronto, un grito agudo y prolongado resonó en la cripta, un sonido que no parecía humano, sino más bien como si un animal estuviera siendo sacrificado. El sonido venía de detrás de mí, de la entrada. Mi cabeza se giró por puro instinto, y pude ver la figura de un anciano, con una barba larga y una sotana negra, parado en la entrada. Era el sepulturero, el que me había advertido de no ir al panteón a medianoche. «Padre Esteban, váyase, váyase ahora», gritó con voz temblorosa, con una linterna en la mano que parpadeaba. «No, padre, no vaya al sarcófago, no lo abra». Mi corazón dio un vuelco. El anciano, sin saber lo que había pasado, me estaba advirtiendo de lo que ya había hecho. «Ya es tarde, hijo, la sombra te va a llevar», gritó el anciano, y se echó a correr. Su voz se perdía en la oscuridad, y el grito se desvaneció. El silencio volvió, pero esta vez era un silencio diferente. Era un silencio expectante, como si la cripta estuviera esperando algo. Me di la vuelta y me quedé paralizado por lo que vi. La tapa del sarcófago se levantó por completo, con una lentitud aterradora. Unas manos esqueléticas, con uñas largas y negras, se asomaron por el borde. Eran manos que no se parecían a las de mi madre. La luz verdosa del sarcófago se intensificó, y una figura oscura, deforme y grotesca, se levantó lentamente. Tenía la altura de un hombre, pero su cuerpo era delgado y esquelético. Sus ojos, en la oscuridad, eran como dos carbones encendidos. Sus garras, largas y afiladas, brillaban con una luz propia. El hedor a putrefacción y azufre era tan fuerte que me hizo retroceder, y mi rosario se sintió como un objeto inútil en mi mano. Y entonces lo vi, en su pecho, en el lugar donde debería estar el corazón. Había un hueco, y de ese hueco salía una luz roja y brillante, una luz que pulsaba con la misma intensidad que el medallón en mi palma. El corazón de la tierra, la fuente de la vida y la muerte, estaba en su poder. Su boca, llena de dientes afilados, se abrió en una sonrisa grotesca, y una voz, que no era la de mi madre, sino la del mal, me susurró: «Tu madre te envió a mí, ahora eres mío». La figura se acercó, sus garras se estiraron hacia mí. El miedo me congeló, me paralizó. Intenté rezar, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta, y entonces, de la boca de la figura, una lengua larga y negra se estiró, lamiendo la luz roja y pulsante en mi palma. Mi cuerpo se convulsionó, y sentí un dolor tan intenso que mi mente se apagó. Sentí la mano de la figura en mi hombro, y sus garras penetrando en mi piel. Caí al suelo, mi cuerpo sin vida. Y la última cosa que vi antes de la oscuridad total fue el rostro de mi madre, ahora con sus ojos negros y sin alma, sonriendo. El mundo se desvaneció en un torbellino de dolor. La garra en mi hombro, sus uñas perforando mi carne, el pulso ardiente en mi palma, la luz roja y grotesca. Todo se mezcló en una sinfonía de agonía. Mi conciencia se disolvió en la oscuridad. Ya no había un yo que pudiera pensar o sentir, solo un abismo frío y negro. Desperté. No sé cuánto tiempo pasó. Minutos, horas, días. El aire de la cripta era diferente. El hedor a putrefacción había desaparecido, reemplazado por un aroma fresco a tierra mojada, como después de una lluvia ligera. El silencio era absoluto. No había golpes, ni susurros, ni campanas. Estaba solo. La luz del sol se filtraba por una grieta en la puerta de mármol. Un hilo de luz que me quemaba los ojos. Me levanté con dificultad. Mi cuerpo, adolorido. El hombro donde la criatura me había agarrado tenía 3 marcas rojas,
como si me hubieran perforado con un hierro caliente. La palma de mi mano estaba limpia, sin rastro del medallón o la luz pulsante. Busqué mi linterna, pero no la encontré. Miré el sarcófago. La tapa estaba cerrada, sellada, como si nunca se hubiera abierto. El nombre de mi abuelo, Eliseo Ramírez, estaba grabado en la puerta, y la cruz de madera, rota, estaba de nuevo en el suelo, pero no como la había visto antes. Los dos pedazos estaban unidos, como si hubieran sido pegados con algún tipo de pegamento transparente. La tumba de mi madre, a unos metros de la cripta, estaba intacta, su lápida de mármol blanco reluciente bajo los rayos de sol. Salí de la cripta, aturdido. El cementerio, a la luz del día, era un lugar de paz y serenidad. Las lápidas inclinadas, las estatuas rotas, todo parecía parte de un viejo y tranquilo paisaje. Los sonidos de la ciudad regresaron. El claxon de un coche, los ladridos de un perro distante, las voces de los niños. Todo normal, todo en su lugar. Busqué el rastro del anciano sepulturero, el hombre que me había gritado, pero no había rastro de él. Era como si nunca hubiera estado allí. Salí del cementerio. Mis piernas se sentían pesadas. Mi mente estaba en una nebulosa. Me subí a mi coche y me fui. Conduje por horas sin rumbo. La ciudad de Juárez se desvaneció en el espejo retrovisor. Nunca volví. Pero la historia no terminó ahí. Semanas después, volví a mi parroquia. Mi cuerpo se había curado, pero mi mente no. Las pesadillas me atormentaban. Soñaba con la oscuridad, con el frío de la mano de mi madre, con la risa macabra de la figura. Soñaba con el medallón de plomo, con su luz roja y pulsante. Y cada mañana, al despertar, sentía un vacío en mi pecho, como si una parte de mí se hubiera quedado en el sarcófago, en esa noche de terror. Y lo peor de todo es que, a veces, en la soledad de mi cuarto, cuando las sombras bailan y el silencio es total, siento la necesidad incontrolable de volver a la cripta, de volver a abrir el sarcófago. Y a veces, en esos momentos de locura, me pregunto si no es la criatura la que me llama, sino la voz de mi madre que me susurra: no lo abras, ni John George. O tal vez, la que me llama soy yo mismo, la parte de mí que se perdió en la oscuridad, la parte que se quedó en el sarcófago. Y la que me llama no quiere volver, solo quiere que lo acompañe en el frío abismo. Historia 2. El reflejo de la muerte. La última visita. Mi nombre es Menachem y soy rabino. He visto la muerte de muchas formas. La he visto en los rostros de los justos y la he visto en los de los pecadores. Pero nunca la he visto de la forma en que la vi aquella noche de 2018. El antiguo Hospital St. Mary, en Nueva York, fue el escenario de una de las noches más largas de mi vida. Un lugar que era un laberinto de corredores oscuros, con el eco de los pasos que parecían de fantasmas, y las luces de los quirófanos que se apagaban y se encendían sin motivo alguno. Me habían llamado para realizar el ritual de purificación, el Tahará, a una mujer judía que había sido encontrada en su casa sin explicación. Era mi deber para con la ley, pero mi alma ya me estaba diciendo que esa noche sería diferente a todas. La mujer se llamaba Leah Abramson, una anciana que había vivido toda su vida en la misma casa, en el mismo barrio judío. Era una mujer piadosa, y su muerte fue un misterio para todos. Encontrada en su cama, con una sonrisa en el rostro, pero su cuerpo congelado, como si hubiera muerto en una cámara frigorífica. El informe forense no pudo encontrar una causa de muerte. El rabino, que había sido llamado antes que yo, se había rehusado a entrar sin dar explicaciones. Mis superiores me encomendaron la tarea, debido a mi coraje inquebrantable. Pero en ese momento, con el frío de la noche de otoño en mis huesos, me cuestioné si mi coraje era realmente inquebrantable. Llegué al hospital a las 2 de la madrugada.
El hospital, un edificio imponente de estilo gótico, parecía un monstruo dormido. La neblina de la noche, que lo cubría todo, le daba un aspecto fantasmagórico. Entré por la puerta trasera, que rechinaba como el grito de un animal en agonía. El aire en los pasillos era pesado, con un olor a desinfectante viejo y algo más, algo dulce y enfermizo, como las flores de un funeral que se han dejado en un cuarto cerrado por mucho tiempo. Cada uno de mis pasos resonaba en el silencio. Las luces del pasillo parpadeaban, y el sonido del zumbido era el único que se atrevía a romper la quietud. Llegué a la sala del depósito de cadáveres, un lugar en el que he estado muchas veces, pero esta noche era diferente. La puerta, de acero, estaba fría. Mis manos se sentían entumecidas. Me temblaban. A pesar de eso, conseguí abrir la puerta. La sala era grande, con una docena de cajones de metal. En el centro, una mesa de acero, con el cuerpo de Leah Abramson cubierto por una sábana blanca. En el rincón, un espejo, de tamaño completo, enmarcado en madera de caoba oscura, que nadie se molestaba en limpiar. El vidrio estaba empañado, pero podía ver mi reflejo, distorsionado, como si estuviera viéndome a través de un charco de agua sucia. El ritual del Tahará, el lavado del cuerpo, debe ser realizado por 2 o 3 personas. Pero esa noche me encontraba solo. Era una noche especial, de las más especiales del año, y los otros rabinos habían ido a estar con sus familias. El destino había decidido que yo estaría solo con Leah Abramson. Comencé el ritual. Mis manos, a pesar del miedo, se movían con una calma que no sentía. Levanté la sábana. El cuerpo de Leah estaba frío, más frío de lo normal, pero su rostro estaba en paz. Sus ojos cerrados, una sonrisa tenue en sus labios. A su lado, en la camilla, un collar de perlas que había pertenecido a su madre. Las perlas, sin su brillo natural, parecían canicas sin vida. Comencé a rezar, a susurrar las oraciones en hebreo. El sonido de mi voz, en ese silencio, era como un golpe en un tambor. Fue entonces cuando la primera cosa extraña sucedió. Las luces de la sala, que habían estado zumbando, se apagaron de golpe. La oscuridad total me invadió, un manto de oscuridad que no dejaba entrar ni una pizca de luz. El único brillo, el único rastro de la existencia, era el espejo del rincón. El cristal, que antes estaba empañado, ahora reflejaba una luz verdosa y fantasmal, y en ese reflejo vi mi propia imagen. Pero algo estaba mal. Mi reflejo no se movía. Mis manos, que estaban en la cabeza de Leah, se veían en el reflejo, pero mi cuerpo, mi torso, mi cabeza, todo estaba fijo. Era como si mi reflejo estuviera congelado en el tiempo. Me quedé helado, y entonces escuché un sonido de pasos lentos, arrastrados, viniendo de la oscuridad, de detrás de mí. La temperatura de la sala, que ya era fría, se desplomó aún más. Un frío que me llegó hasta los huesos y el corazón. Me giré lentamente, con la angustia en el corazón. El espejo, que antes había reflejado mi imagen congelada, ahora reflejaba una silueta oscura, deforme, que me sonreía, y en ese reflejo, la silueta se movió con una sonrisa macabra. Pero lo peor no fue eso, no fue el reflejo deforme. Fue cuando el reflejo me susurró, con una voz rasposa, la voz de un muerto: «No puedes ayudarme». El terror me invadió, me paralizó, y las lágrimas se deslizaron por mis mejillas. La voz se desvaneció, y en el silencio que siguió, el reflejo desapareció, dejando solo la figura oscura en el espejo. Me quedé inmóvil, sin poder respirar. ¿Quién era la figura? ¿Y qué quería de mí? Mi cuerpo entero se quedó congelado en su sitio, un bloque de hielo en medio de la morgue. La voz que susurró: «No puedes ayudarme», no era una voz humana. Era un sonido que cortaba el aire como un cristal roto.
un sonido que venía del espejo, pero se sentía como si hubiera sido susurrado directamente en mi oído. La figura que vi en el reflejo no era una mujer, no era Lea, era una sombra sin rostro, con los ojos de un blanco lechoso y una sonrisa que se estiraba de oreja a oreja. El reflejo del espejo me sonreía, y esa sonrisa me llenó de un terror que no había experimentado en mi vida. La temperatura cayó aún más. El aire, que antes era frío, ahora era un manto helado que se pegaba a mi piel, un frío que me hizo temblar incontrolablemente. La oscuridad de la sala era casi total. Solo la luz verdosa del espejo me permitía ver un poco. El cuerpo de Lea, cubierto por la sábana, se veía como una silueta pálida en la penumbra. Me acerqué a la mesa. Mis pies se movían con la lentitud de una persona que camina en la arena. El miedo era mi guía, mi motor. El reflejo del espejo me seguía. Se movía a mi lado, sonriendo. Intenté rezar, susurrar las oraciones del Tajará, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta, y el sonido que salía era un balbuceo, un gemido de desesperación. El reflejo, sin embargo, se rió. Una risa seca, como el sonido de hojas secas que se rompen, resonó en la sala. La risa se fue haciendo más fuerte y se mezcló con los pasos arrastrados que había escuchado antes. No eran los pasos de una persona, sino el sonido de una tela áspera que se arrastra por el suelo de hormigón. De pronto, la sábana que cubría a Lea comenzó a moverse. Primero, un ligero movimiento en los pies, luego en las piernas y finalmente en el cuerpo entero. El sonido del roce de la sábana era como un lamento que se ahogaba en el aire. El reflejo en el espejo se rió aún más, una risa que me hizo pensar en el sonido de una puerta de metal que se oxida. Me quedé inmóvil, observando el cuerpo. Mis ojos no podían apartarse de la sábana. La tela, arrugada, comenzó a mostrar la forma de una mano. La mano de Lea, con sus dedos largos y delgados, se estiró hacia mí. No eran la mano de una muerta, sino de una viva. Me llené de pánico. Mi corazón palpitaba con la velocidad de un pájaro que se escapa de una jaula. El olor a flores de funeral se hizo más fuerte, tan fuerte que me hizo sentir náuseas. De repente, la mano se detuvo y la sábana cayó de nuevo, cubriendo el cuerpo de Lea. Me quedé parado, sin saber qué hacer. ¿Había sido una alucinación? ¿Era el miedo el que me estaba jugando una mala pasada? El reflejo en el espejo me seguía, pero la sonrisa había desaparecido. La figura oscura ahora me miraba con una expresión de vacío, de nada. Y entonces lo vi. En la mano que la figura en el reflejo levantó, pude ver un collar. No era el collar de perlas de Lea, sino un collar de perlas rojas, como si estuvieran hechas de sangre. El collar brillaba con una luz propia, una luz que era tan fuerte que me hizo entrecerrar los ojos. La figura me miró y su boca se abrió. «Tú eres el que me ayudará», susurró, su voz ahora llena de una promesa que me llenó de pavor. Me di la vuelta y corrí hacia la puerta. Mis manos se sentían entumecidas y la manija de la puerta se sentía fría como el hielo. Intenté abrirla, pero estaba cerrada. El miedo se apoderó de mí. Escuché los pasos arrastrados que se acercaban, el sonido de la sábana que se movía, el olor a flores de funeral que me asfixiaba. Y entonces escuché un sonido que me hizo pensar que estaba a punto de morir. La voz de Lea, una voz dulce y suave, me susurró desde atrás de mí. «Menachem, ¿por qué me dejaste sola?» No me atreví a dar la vuelta. Sabía que si lo hacía, vería algo que me haría perder la fe, algo que me haría dudar de todo lo que había aprendido. El miedo me consumió. Los pasos arrastrados se detuvieron. Sentí un aliento frío en mi nuca, y las manos de Lea, ahora calientes como si estuvieran vivas, me tocaron el hombro.
El terror se volvió una realidad. El aliento frío en mi nuca me erizó el vello. Las manos que sentí en mis hombros no eran las de un fantasma, sino las de un ser vivo, con el calor de la carne y la fuerza de la vida. Pero no era Lea, era el demonio. No me atreví a girar mi cabeza. Mi corazón, que antes latía, ahora se había detenido, como el reloj de un hombre muerto. Menachem, ¿por qué me dejaste sola? La voz de Lea, dulce y melancólica, me susurró en mi oído. Mis ojos se cerraron, mis labios temblaban, y las lágrimas que antes habían corrido por mis mejillas, ahora se habían secado. Un olor nauseabundo, a flores de funeral y carne podrida, me inundó. Un olor que me hizo sentir que mi estómago se había disuelto en ácido. La presión en mis hombros era tan fuerte que me hizo gemir. Un sonido que se ahogó en el silencio. De repente, las manos me soltaron y el silencio se rompió. Un ruido seco, como el sonido de una botella que se rompe, vino del espejo. Abrí mis ojos. El reflejo del espejo había desaparecido. En su lugar, el vidrio se había roto en 1000 pedazos que estaban regados por el suelo. Un hilo de humo negro, con un olor a azufre, salía de una de las grietas. La sala estaba de nuevo en la oscuridad, pero ahora el espejo, roto, me hacía sentir que un portal al infierno se había abierto. Y entonces lo vi. La figura de la sombra, la que había visto en el reflejo, estaba parada en la esquina de la sala, con los brazos estirados, las manos abiertas. Las uñas, largas y afiladas, brillaban en la oscuridad. Sus ojos, los ojos de un blanco lechoso que había visto en el espejo, ahora me miraban con un odio que me hizo temblar. El olor a azufre se hizo más fuerte. La figura comenzó a caminar hacia mí. Sus pies no tocaban el suelo, flotaban a unos centímetros de distancia. El sonido de los pasos arrastrados regresó, pero ahora no venía de un cuerpo, sino del aire, como si el propio aire estuviera gimiendo. La figura se acercó, su boca se abrió en una sonrisa grotesca, y me susurró. Su voz era como una docena de voces que susurraban a la vez. El collar de la vida. ¡Lo tienes tú! Mis manos, que habían estado temblando, se congelaron en su sitio. Miré mis manos y vi que el collar de perlas de Lea, el que había visto en la camilla, estaba en mi mano. Las perlas, que antes estaban sin brillo, ahora brillaban con una luz azul y fantasmal. El collar se sentía caliente, como si hubiera estado en el fuego, y me quemó la piel. Lo solté, y el collar cayó al suelo con un tintineo. El sonido se ahogó en el silencio. La figura se detuvo. Sus ojos blancos se fijaron en el collar, y la sombra, que antes se había mantenido en la esquina de la sala, ahora se movió, y un susurro lleno de odio me dijo: «Eres débil, no tienes fe». El frío en mis huesos se hizo más fuerte, y el olor a azufre me hizo vomitar de nuevo. Vomité la bilis. El ácido en mi garganta era como una herida, y entonces un sonido de una voz que me llamó: «Menachem, ¿qué haces aquí?». Era el doctor Isaac, el forense que trabajaba en el hospital. La puerta de la sala se abrió, y una luz fuerte, la luz del pasillo, me cegó. El doctor, un hombre viejo, con un bigote gris y una cara de cansado, me miró, y su rostro se llenó de preocupación. «¿Qué pasó aquí, rabino? ¿Y por qué estás vomitando?». Me giré, con la esperanza de que la figura se hubiera ido. La figura había desaparecido. El espejo roto, el collar de perlas de Lea estaba en el suelo. Me arrodillé, recogí el collar. Las perlas, que antes habían brillado con una luz azul, ahora estaban sin vida, sin brillo. La cara del doctor se puso pálida. «Ese collar, ¿cómo lo tienes tú?». «Es de Lea. Estaba en la camilla», le respondí. Mi voz era un susurro. «No, rabino, no estaba. He estado buscándolo toda la noche. Su familia me llamó. Dijeron que su padre,
que había muerto hace años, fue enterrado con un collar similar. Ella nunca se separó de él. El doctor se estremeció. Dijeron que el collar es una maldición, que el padre de Lea, antes de morir, había hecho un pacto con el diablo para que el collar lo mantuviera vivo. Y si alguien se lo pone, el diablo... ¡Cállate!, grité, interrumpiendo al doctor. No digas tonterías. Es solo un collar. Pero el doctor no me escuchó. El diablo lo llevará al infierno, dijo. Su voz era un susurro. Y entonces me di cuenta de lo que estaba pasando. El collar no era de Lea, era del padre de Lea. El collar era el lazo entre el diablo y la familia Abramson. Y ahora yo tenía el collar. Yo era el nuevo lazo. Miré mis manos. El collar de perlas se sentía caliente. Y las perlas, que antes habían perdido su brillo, ahora brillaban con una luz roja. Una luz que era la misma que la que había visto en el reflejo de la sombra. El terror me invadió. Miré el espejo, que estaba roto, y en un pedazo de vidrio del tamaño de mi uña, pude ver un reflejo. Era el rostro de Lea, con una sonrisa en los labios, y sus ojos se habían vuelto rojos, y su voz, dulce y suave, me susurró: «Ahora eres mío». Mi cuerpo se convulsionó. El collar, que ardía en mi mano, parecía cobrar vida propia. Las perlas rojas, como gotas de sangre, pulsaban con una luz propia, una luz que me cegaba. El rostro de Lea, en el fragmento de espejo, me miraba, y su sonrisa, una sonrisa de triunfo, me hizo vomitar de nuevo. Vomité en el suelo. Mis rodillas temblaban. El doctor Isaac, que me había llamado, se quedó helado, con una mirada de horror en el rostro. «Menachem, ¿qué tienes en la mano?», me preguntó. Su voz temblaba. «Es el collar de Lea», le respondí. Mi voz era un susurro. El doctor se arrodilló, y su mano temblorosa se acercó al collar. «No, no», balbuceó. «Mi padre me advirtió. El collar de la muerte». El doctor se desmayó. Su cuerpo cayó al suelo con un ruido seco. El sonido se ahogó en el silencio. Estaba solo. De nuevo, el collar de perlas, que antes había brillado con una luz roja, ahora estaba sin vida. Las perlas se habían vuelto opacas, sin brillo. Lo solté, y el collar cayó al suelo, con un tintineo. Los fragmentos del espejo, que antes habían reflejado el rostro de Lea, ahora solo reflejaban la oscuridad de la sala. La figura de la sombra había desaparecido. El olor a azufre se había ido. Solo el olor a desinfectante viejo. El olor de la morgue había vuelto. Salí de la sala, aturdido. El pasillo, que antes había sido oscuro y silencioso, ahora estaba lleno de luz. El zumbido de las luces era el único sonido. No había rastros del doctor Isaac. Su cuerpo, que había caído al suelo, había desaparecido. Era como si nunca hubiera estado allí. Salí del hospital. La neblina, que antes lo cubría todo, se había disipado. El aire de la noche era fresco y me hizo sentir vivo de nuevo. Me subí a mi coche y me fui. Conduje por horas, sin rumbo. La ciudad de Nueva York se desvaneció en el espejo retrovisor. Nunca volví, pero la historia no terminó ahí. Semanas después, volví a mi vida, pero algo había cambiado. Cada vez que me miraba en el espejo, veía un rastro, una sombra, una silueta que se movía, que me sonreía. Y a veces, en el silencio de mi cuarto, escucho una voz dulce y suave, la voz de Lea, que me susurra: «No puedes ayudarme». Y a veces, en esos momentos de locura, me pregunto si no es el diablo el que me llama, sino el reflejo, la parte de mí que se perdió en la morgue, la parte de mí que se quedó en el espejo. Y me pregunto, ¿quién me está mirando? ¿Soy yo mismo? ¿O es la sombra, el demonio que me robó el alma? Historia 3. La condena silenciosa. El funeral del hereje.
A cidade de Salamanca, na Espanha, é conhecida por sua beleza e história, mas há sombras que se escondem em seus recantos. Há um cemitério abandonado, uma ruína esquecida nos arredores da cidade. Poucos se atrevem a visitá-lo, mas naquela noite de 1990 eu fui obrigado a ir. E o que aconteceu lá mudou minha vida para sempre. Eu era o Padre Andrés, um sacerdote jovem e ingênuo, cheio de fé e esperança. Minha fé foi testada naquela noite. Fui chamado para o funeral de um homem excomungado pela igreja por suas práticas de magia negra, um homem chamado Javier, um herege. Minhas mãos, que se levantavam para abençoar, se sentiam pesadas. Minha alma, que se sentia pura, se sentia manchada. O funeral, um funeral clandestino, seria à meia-noite. O destino, o cemitério abandonado. Cheguei ao cemitério a tempo. O portão de ferro, enferrujado, estava aberto. O ar da noite, que deveria ser fresco e limpo, estava pesado, com um cheiro de enxofre. Um cheiro que eu só tinha sentido em meus livros de teologia. Um cheiro que me fez pensar em fogo e condenação. O céu, coberto por nuvens negras, não tinha estrelas. A luz da lua, que deveria iluminar meu caminho, estava escondida. Só a luz da minha vela, que tremia na minha mão, me guiava. O cemitério, um lugar de paz, era agora um lugar de terror. As lápides, algumas quebradas, outras cobertas de musgo, pareciam dentes de um animal. O som dos meus passos na terra úmida era o único som que se atrevia a quebrar o silêncio. A neblina, que se arrastava no chão, me dava a impressão de que estava caminhando nas nuvens. As sombras, criadas pelas lápides e a minha vela, dançavam, distorcidas, me dando a sensação de que não estava sozinho. Cheguei ao túmulo de Javier, um túmulo que já tinha sido aberto, com a terra remexida. O caixão, de madeira escura, estava ao lado. Os homens que o tinham enterrado, com o rosto coberto por lençóis brancos, me olhavam, seus olhos cheios de medo. O cheiro de enxofre era tão forte que me fez chorar. As chamas da minha vela, que antes haviam tremido, agora estavam mortas. A vela se apagou e o mundo se encheu de uma escuridão total. Foi então que ouvi o som, um som que não era humano. Uma risada macabra que vinha de um túmulo próximo. Uma risada que me fez pensar em ossos que se quebram. Me virei e pude ver a lápide do túmulo. Era um túmulo sem nome, com a terra remexida. A risada se fez mais forte. O chão, onde eu estava, começou a tremer. E então vi a mão, uma mão coberta de terra, com unhas longas e sujas que tentava sair do solo. A mão, que parecia a de uma múmia, se abriu e dela caiu algo. Um rosário. Um rosário com as contas de madeira escura, banhado em sangue. O rosário, que deveria ser um símbolo de paz, era agora um símbolo de terror. O terror me invadiu. Minhas pernas se congelaram. Não podia fugir. A mão se agarrou à beira do buraco e as unhas, longas e sujas, se cravaram na terra. A mão se moveu, se esticou para mim. E então, uma voz grave e assustadora, que me fez pensar no som de um túmulo que se abre, me sussurrou: "Ele vai te levar também." A voz não vinha de um corpo. A voz vinha da terra, do próprio túmulo. A voz era a condenação. Mis ojos se fijaron en el rosario ensangrentado. Mi corazón, que antes latía, ahora se había detenido. Un bloque de hielo en mi pecho. La voz, grave y asustadora, que venía del suelo, me taladraba los oídos. Una voz que me decía que Javier, el hereje, me llevaría a la condena con él. El miedo me invadió, me paralizó. No podía huir, y la mano, cubierta de tierra, se movió de nuevo. Se estiró hacia mí. No era la mano de un muerto, sino la de un vivo. Sus dedos, largos y delgados, se abrieron, y la palma, que estaba cubierta de sangre, parecía la boca de un animal que se abre para morder.
El olor a enxofre, que antes era fuerte, ahora se había vuelto insoportable. Era como si estuviera en el infierno. Me arrodillé, con las manos temblando, y recogí el rosario. El rosario, que antes estaba en el suelo, ahora estaba en mi mano. Las cuentas, de madera oscura, se sentían calientes, como si hubieran sido tocadas por el fuego. El rosario, que debería ser un símbolo de paz, era ahora un símbolo de terror, y el sangre, que había secado, se había vuelto líquido de nuevo, y me manchó las manos. La mano que había salido del suelo se retrajo, y el temblor de la tierra se detuvo. El silencio volvió, pero esta vez era un silencio diferente. Un silencio que me hizo pensar que no estaba solo, sino que era observado por una docena de ojos invisibles. La neblina, que se arrastraba en el suelo, se hizo más espesa, y las sombras, que antes habían bailado, se habían vuelto estáticas. Eran como figuras negras, sin rostro, que me miraban desde la oscuridad. El hedor a enxofre se intensificó. Intenté rezar, susurrar las oraciones, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. El miedo, que antes era una sensación, era ahora un animal que se había instalado en mi pecho y no me dejaba respirar. Los hombres que me habían acompañado, los hombres que tenían sus caras cubiertas por sábanas, ahora me miraban con terror. Sus ojos blancos se movían, pero sus bocas no se abrían. El miedo los había silenciado. De repente, un sonido de una rama que se rompe, vino de detrás de mí. Y un susurro, una voz de una mujer, una voz que me hizo pensar en la voz de una madre, me llamó. «Padre Andrés, no lo hagas, no lo dejes ir». Me di la vuelta, con el rosario en mi mano, y pude ver la figura de una mujer, vestida con un vestido blanco, parada en la esquina del cementerio. Su rostro era pálido, sus ojos eran grandes, y me miraba con una expresión de súplica. Su cabello negro, que le llegaba hasta los hombros, se movía con el viento. Era la mujer de Javier, la que había muerto en un accidente de coche, la que, según los rumores, había sido sacrificada en un ritual de magia negra. Me acerqué a ella, con el rosario en mi mano. Mis pies, que antes estaban congelados, ahora se movían, como si mi cuerpo se hubiera desconectado de mi mente. «¿Qué quiere, señora?», le pregunté. Mi voz era un susurro. «Mi marido, él me robó el alma y me encerró en este cementerio. Me obligó a ser parte de su magia. Él me obligó a ser su esclava». La mujer me respondió. Su voz era un lamento. «¿Y el rosario? ¿Por qué me lo diste?», le pregunté. Mis manos temblaban. «El rosario no es mío, es del diablo. Es la llave que abre el portal. Si lo dejas ir, si lo entregas, el diablo lo llevará al infierno y me liberará». La mujer me respondió, y sus ojos se llenaron de lágrimas. El miedo me invadió de nuevo. No era un miedo de lo sobrenatural, sino un miedo de la responsabilidad de decidir si una persona, un hereje, debía ir al infierno. El rosario en mi mano se sintió más pesado. Sentí que el diablo estaba esperando, que la condena estaba a punto de suceder. Y entonces, un sonido de una voz grave y asustadora. La voz de Javier me susurró desde el túmulo. «Padre, no me dejes ir. Mi alma está en paz. No me dejes ir». La voz era un susurro, pero se sentía como un grito en mi cabeza. El rosario, que había estado caliente, se volvió frío y el sangre se secó. Las lágrimas de la mujer, que antes habían sido lágrimas de súplica, ahora eran lágrimas de rabia. La mujer se movió y un susurro lleno de odio me dijo: «No, padre, no le creas, él te miente, él te llevará a ti también». La mujer, que antes era una sombra, ahora se había vuelto una figura de carne y hueso. Sus manos, esqueléticas, se estiraron hacia mí. El miedo se apoderó de mí, y mi corazón,
que antes se había detenido, ahora latía con la velocidad de un pájaro que se escapa de una jaula. Los hombres que me habían acompañado, que antes me habían mirado con miedo, ahora me miraban con una expresión de terror y se habían escondido detrás de las lápidas. El terror era mío y la decisión era mía. El rosario, que se había vuelto frío en mi mano, ahora ardía. Un ardor que no era de calor, sino de dolor. La sangre, que antes se había secado, se había vuelto líquida de nuevo y me quemaba la piel. Las lágrimas de la mujer, que antes me habían suplicado, ahora me miraban con rabia. Una rabia que me hizo sentir que mi alma estaba en peligro. Y la voz de Javier, la voz grave y asustadora, que venía del túmulo, me susurró de nuevo: «Padre, no me dejes ir. Mi alma está en paz. No me dejes ir». El miedo me invadió, me consumió. Mi mente era un torbellino de emociones, de terror y de responsabilidad. El rosario, que antes era un símbolo de paz, era ahora un símbolo de guerra. El rosario, que antes era un símbolo de la fe, era ahora un símbolo de la duda. Sentí que el diablo me había engañado, que me había puesto en un laberinto sin salida. Los hombres, que antes se habían escondido detrás de las lápidas, ahora se habían ido. Estaba solo, de nuevo, en el cementerio. La neblina, que antes se había arrastrado en el suelo, ahora me envolvía como un sudario. Y la voz de la mujer, la voz de la esposa de Javier, me susurró de nuevo: «No, padre, él te miente. Él te llevará a ti también». Me senté en el suelo. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente. El rosario, que tenía en la mano, se sentía como una serpiente que se movía, que me mordía, que me quemaba. El olor a ensofre, que antes me había hecho vomitar, ahora era el único olor que sentía. Era como si el propio infierno se hubiera abierto en el cementerio. Y entonces un sonido de una rama que se rompe, vino de detrás de mí, y pude ver una figura alta y delgada, con una sotana negra, que me miraba desde la oscuridad. Era el obispo, el que me había enviado al funeral. Su rostro, pálido y con el pelo gris, estaba lleno de preocupación. «Padre Andrés, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué estás tan asustado? El rosario de la muerte, lo tengo yo. Y la mujer de Javier, y la voz de Javier», le balbuceé. Mi voz era un hilo de sonido. El obispo, con la cara llena de pánico, me miró y me dijo: «El rosario, dáselo al diablo». El obispo se acercó a mí. Sus manos se estiraron y su voz, que antes era una voz de paz, se había vuelto una voz de miedo. «Dáselo al diablo, padre. El diablo lo llevará al infierno». Me negué. Mis manos se aferraron al rosario. El rosario, que antes era un símbolo de terror, se había vuelto un símbolo de esperanza. La esperanza de que, de alguna manera, yo pudiera detener el mal. «No, obispo, no le entregaré mi alma al diablo. No seré parte de su magia», grité. Mi voz era un grito. El obispo me miró, y sus ojos, que antes eran de un azul claro, se habían vuelto negros, como los de la figura de la sombra que había visto en la morgue. Y su voz, que antes era la voz de un hombre, se había vuelto una voz de demonio, una voz que me hizo pensar en el sonido de un túmulo que se abre. «No es tu alma la que vas a entregar, es tu vida. El diablo te quiere a ti. Él te llevará al infierno». El obispo se abalanzó sobre mí. Sus manos, que antes se habían estirado para agarrar el rosario, ahora se estiraron para agarrar mi cuello. Sentí un dolor intenso. Mi cuerpo se convulsionó. Mi rosario que tenía en la mano se cayó al suelo. El obispo, que antes era un hombre de Dios, ahora era un monstruo. Sus ojos, los ojos de un demonio, me miraban con una sonrisa de triunfo, y su boca, llena de dientes afilados, se abrió, y una lengua,
larga y negra, se estiró, lamiendo la sangre en mi mano. Caí al suelo, mi cuerpo sin vida. El obispo se arrodilló sobre mí, y su voz, la voz de un demonio, me susurró en el oído: «Ahora eres mío». Y lo último que vi, antes de la oscuridad total, fue el rostro de Javier, que estaba en la tierra, sonriéndome, con los ojos de un blanco lechoso. El rosario que había caído al suelo se había vuelto una serpiente, y la serpiente se arrastraba hacia el túmulo del hereje. El dolor en mi cuello era insoportable. El obispo, un hombre de fe, se había transformado en un monstruo. Sus ojos, los ojos de un demonio, me miraban con una sonrisa de triunfo. La lengua larga y negra que se estiraba de su boca, lamiendo la sangre en mi mano, me hizo sentir que mi alma se había ido. Caí al suelo, mi cuerpo sin vida. La oscuridad me engulló. Desperté. Estaba solo, de nuevo, en el cementerio. La luz de la luna, que se había escondido, ahora brillaba en la oscuridad. El olor a enxofre se había ido, reemplazado por un aroma fresco a tierra mojada. Mi cuello, que antes había dolido, ahora estaba intacto. El rosario, que había caído al suelo, estaba en mi mano. Las cuentas de madera, que antes se habían sentido calientes, ahora se sentían frías. El rosario, que antes había sido un símbolo de terror, era ahora un símbolo de paz. Me levanté. Mis piernas se sentían pesadas. Mi mente estaba en una nebulosa. El túmulo de Javier, el hereje, estaba sellado. El caixón, que había estado al lado, estaba enterrado. Los hombres que me habían acompañado, que antes se habían escondido detrás de las lápidas, habían desaparecido. La esposa de Javier, que me había pedido ayuda, había desaparecido. El obispo, que antes me había atacado, había desaparecido. Era como si todo hubiera sido un sueño. Salí del cementerio. La ciudad, que antes había sido silenciosa, ahora estaba llena de vida. El sonido de un coche, el sonido de las voces, me hizo sentir que estaba de vuelta en la realidad. Fui a mi parroquia. Mi cuerpo se había curado, pero mi mente no. Las pesadillas me atormentaban. Soñaba con la oscuridad, con el olor a enxofre, con la risa macabra de Javier. Soñaba con el obispo, con sus ojos de demonio, con su lengua larga y negra. Y cada mañana, al despertar, siento un vacío en mi pecho, como si una parte de mí se hubiera quedado en el cementerio, en esa noche de terror. Y lo peor de todo es que, a veces, en la soledad de mi cuarto, cuando las sombras bailan y el silencio es total, siento la necesidad incontrolable de volver al cementerio, de volver a abrir el túmulo de Javier. Y a veces, en esos momentos de locura, me pregunto si no es el hereje el que me llama, sino la voz de la mujer que me susurra: «Ahora eres tú el que está condenado». O tal vez, la que me llama soy yo mismo, la parte de mí que se perdió en la oscuridad, la parte de mí que se quedó en el cementerio. Y la que me llama no quiere volver. Solo quiere que lo acompañe en la condena silenciosa. Gracias por llegar hasta el final de este relato. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like y contar en los comentarios si tú también has vivido algo aterrador. Suscríbete al canal para no perderte más testimonios reales de lo oculto. Y ahora que estás aquí, no te vayas. En la pantalla estás viendo 2 historias más. Haz clic en la que más te llame. Te prometo que el horror apenas está comenzando.